Joaquín Echevers, que es de parte de la red economista de izquierda. Ya está por llegar, pero bueno, ya estamos pasados de tiempo, vamos a comenzar. Bueno, los que estuvieron ayer habrán visto, habrán escuchado a Pablo. Esto es la continuación de lo de ayer. De todas formas, los que no vinieron igualmente van a poder entender esta charla de hoy, esta mesa redonda. Esto es una invitación que hacemos de parte de Comisión Cultura del Centro de Estudiantes para toda la facultad. Agradecemos a Pablo, al senador Curiel y bueno, a Joaquín, que está por venir. Bueno, a la facultad, por supuesto, y a todos los compañeros del Centro de Estudiantes que trabajaron para que esto salga, que es muy difícil. Y sepan disculpar este cambio de salón que tuvimos que hacer ahora. No dependía de nosotros, un problema burocrático con la facultad, una confusión de salones, sepan disculpar. Bueno, la idea de hoy es que Pablo haga un breve repaso de lo que fue ayer. La idea es media hora a cada participante y luego abrir el debate al público, que todos podamos opinar, criticar, hacer preguntas, comentarios, lo que fuere. Bueno, sin más, damos comienzo. Habla Pablo primero, que luego Curiel y después Joaquín, que ya está por venir. Así que, bueno, vamos. ¿Por qué todos tienen nombre y yo solo soy Pablo? Iniciar mi exposición. Por supuesto, la invitación del Centro de Estudiantes, la presencia de los compañeros que integran conmigo la mesa, y espero que sea lo más provechoso posible. Ayer yo hice una intervención que tenía algún ingrediente de confusión deliberada, en el sentido de ampliar el panorama con la incorporación de conceptos y cuestiones que permitieran entender mejor el alcance, el significado, la ubicación de esta enorme crisis mundial que sacude al planeta entero y que normalmente no es bien comprendida. Y si algún eje hay en esa cosa que dije que es deliberadamente confusa de mi exposición, me parece que tiene que ver con la importancia precisamente de comprender la crisis en la dinámica más general de la historia contemporánea. Y sobre ese punto voy a insistir hoy, agregando, no sintetizando, sino yendo a un enfoque más conclusivo, para ventaja de los que ayer estuvieron y, como dijo el compañero que me presentó, tratando didácticamente con mi vieja experiencia docente, Gustavo, sin apellido, no sabe el apellido tampoco, de hacerme también claro para los que no estuvieron ayer. Mire, creo que no es algo que caracterice a una opinión, una trinchera, un enfoque, el decir que esta crisis es excepcional. Lo dice todo. Fue publicado hace mucho tiempo un estudio de dos grandes profesores norteamericanos de economía mundial, H.N. Green y O'Rourke, muy didáctico, del núcleo de la Academia Norteamericana, no es gente de izquierda, no es progresista, ni mucho menos marxista, que hacía una comparación entre los primeros meses de esta crisis y los primeros meses de la crisis de 1929, que, como ustedes saben, y ayer lo mencionamos en alguna oportunidad, es normalmente utilizada como elemento de comparación. Y de ese análisis surgía lo siguiente: los primeros meses, 8, 9, habían tomado en consideración los académicos norteamericanos, de los primeros 9 meses de esta crisis con relación al 29 se desprendía, primero, que la caída en las bolsas era más profunda ahora que en el 29, que la caída en la producción manufacturera mundial era más profunda ahora que en el 29, y que en esos mismos primeros meses la caída, que es un dato muy significativo de lo que está pasando ahora, del comercio internacional era más profunda que en el 29. Se consigue fácil ese texto, inclusive divulgando
ahora en Internet. Es decir, que respecto a la magnitud, esto ya señala, por su sola mención, esa excepcionalidad a la cual yo hacía referencia. También hay más o menos coincidencia en que la velocidad con la que se propagó esta crisis es enorme, al punto tal que rápidamente fueron enterradas las versiones sobre la posibilidad de que, siendo el epicentro de esta hecatombe económica el primer mundo, y en particular la economía más poderosa, los Estados Unidos, de alguna manera la llamada periferia de la economía internacional quedara aislada. Como creo haberlo señalado ayer, se habla del desacople, ya ni se habla de ese asunto, ha quedado también enterrado en el camino, por eso que llamé yo la dinámica de la propagación. Y en tercer lugar, y vinculado a lo que acabo de decir, hay una coincidencia sobre la enorme extensión que tiene esta crisis, que no ha dejado a salvo a nadie, y que me lleva a decir, como alguna vez lo puntualicé y no se enfatiza esto, que en verdad es la primera gran crisis mundial del capitalismo, si tomamos en consideración las 4 que ayer mencioné, que en el momento voy a reiterar acá, desde la primera poco visitada, que es la de finales del siglo XIX. ¿Por qué la primera crisis mundial? Si tomamos las 2 del siglo XX, en la del 29 ya un amplio territorio, geográficamente hablando, del planeta había sido sustraído a la circulación de mercancías y capitales, era el territorio de la vieja Unión Soviética. En la segunda gran crisis del siglo XX, que es la de la década del 70, ya esa sustracción, lo que en algunos manuales llaman desconexión, de una parte del planeta respecto a la economía capitalista, se había extendido hasta ese país continental que es China, y ya en la década del 70 había hecho pie esa misma desconexión en nuestro continente con la Revolución Cubana. En cambio, esta crisis ahora no tiene límites de la geografía del globo, porque con los acontecimientos que todos conocemos de hace algunos años, y que ahora voy a mencionar porque tiene una importancia clave para entender todo esto, esta es la primera gran crisis mundial del capitalismo. Pero es mundial en un sentido mucho más que geográfico, y que me conduce a precisar lo que yo digo que normalmente se omite al hablar de esta crisis, aunque se dan los datos que yo señalé, no dejan de tener su importancia, pero no van al núcleo de la cuestión. Y lo que se omite, insisto hasta el cansancio, es lo que yo llamé, y ahora lo voy a aclarar, el lugar histórico de esta crisis, que básicamente consiste en lo siguiente, para eliminar misterios y grandes introducciones. Esta crisis se da no mucho después, desde el punto de vista de los hechos históricos, de acontecimientos que aparentemente venían a marcar la supremacía histórica definitiva del capital. Así fue interpretado por una enorme corriente de pensadores de las más diversas posiciones lo que sucedió con la caída del muro de Berlín, la posterior disolución de la Unión Soviética y la colonización capitalista de China. Todo el mundo quedó impactado o quebrado por esa situación. Ayer yo abusé mucho de Hobsbawm en un sentido positivo y dije que en la medida en que nos acercamos al siglo XX me parece menos elogiable cosas que hace Hobsbawm. Y lo menciono ahora porque Hobsbawm fue uno de los que quedó impactado, dijo, se acabó el siglo XX. El siglo XX empezó en el año 17, por eso fue un siglo corto, dice Hobsbawm, con la Revolución Rusa, se acabó Rusia, se acabó Mao, se acabó China, se acabó todo, siglo corto. Y está aquella famosa historia, no vamos a repetir acá porque ya es vulgar, de que la historia había acabado, ¿se acuerdan de un pensador neoliberal de la época? Y una euforia descomunal que cubrió el globo porque habían ganado. Es decir, luego de lo que se ya empezó a entender como un desvío para algunos, como una utopía en el sentido casi literal de la palabra, lo que no está en ningún lugar, para otros, el capital había reconquistado el terreno para lanzarse hacia adelante en un porvenir que no tenía límites. Y eso se terminó. Esta crisis ocupa ese lugar. Y esta crisis se entendía en el sentido que yo lo planteé, como una crisis en 2 actos. Porque esto que pasa ahora es el segundo acto de algo que empezó
ya a fines de la década pasada, a final del siglo XX. Y aparte fue muy emblemático, porque ¿quién se empezó a caer? Primero en 1997. Se empezaron a caer aquellos países que inclusive en los debates académicos se decía que era la representación misma de que la izquierda no tenía razón. Eran los famosos tigres asiáticos. Países que venían de una pobreza total, se proyectaban al futuro bajo la colonización capitalista y no los paraba nadie. Y en el 97 empezaron a caer como fichas de dominó. Todos. Empezando por Tailandia, siguiendo Singapur, por Corea, se vino todo eso abajo. En el 98 Rusia entra en default, antes que la Argentina y antes de los problemas que tuvimos acá los rioplatenses en el 2001. Y ojo, porque en 1998 estuvo a punto de darse lo que ahora se da. Hubo la caída de una famosísima compañía financiera norteamericana que se llamaba LTMC, en inglés Administración de Capitales de Largo Plazo, que la salvó Clinton en el último momento con fondos federales y que amenazó con arrastrar Wall Street a una situación de desasosiego total. Miren, aunque Clinton la salvó, luego vino la crisis de las compañías.com, la caída de la bolsa, la quiebra de WorldCom, la quiebra de Enron, todos elementos simbólicos. Las mujeres de Enron salieron a posar desnudas en Playboy, porque era de las quiebras más grandes de la época. No estoy hablando de un episodio porque se me ocurre que simplemente me combina el discurso. Fue la gran introducción de esta crisis. 10 años después de esa supremacía aparentemente lograda, este derrumbe como un castillo de naipes que ahora tiene características homéricas. Ese lugar histórico es fundamental comprender, porque al mismo tiempo, mis amigos, esa supremacía que aparentemente se conquistaba liquidando la expropiación del capital que había marcado la historia del siglo XX, en que China, la vieja Unión Soviética, era un aspecto de una ofensiva más general que le llevó casi 2 décadas al capital, y que no era solo la conquista de la vieja USA, con un elemento clave por lo que yo estoy señalando. Tuvo características enormes, porque incluyó también un ataque en regla a la clase obrera de los países metropolitanos, desde las famosas gestiones de Thatcher y Reagan: caída del salario, ataque a conquistas laborales, trabajo precarizado, una ofensiva en regla, no dejó nada en pie. Y en tercer lugar, estuvo concentrada en una agresión a lo que yo llamé antes, de una forma un poquito elegante, la periferia de la economía capitalista, que ha pasado a la literatura, en las universidades, etc., como la década perdida, porque América Latina y los países del llamado entonces tercer mundo fueron sacudidos por una exacción económica, un aumento de intereses y un saqueo general que llevó a índices de decadencia descomunal. Es decir, lo de la URSS, la colonización de China, era, exagerando un poquito, con la fuerza que tiene la caricatura, la fuerza de perder un poco de rigor, la culminación de un operativo gigantesco del capital para imponer esa supremacía histórica. Y ese operativo enorme, hay que ubicarlo también en un contexto, porque ese operativo fue la respuesta que a partir de finales del 70 intentó el capital para salir de un impas que parecía que lo llevaba a la tumba. No era cualquier cosa, era la impas que se expresó en la crisis de la década del 70, en toda una situación de empantanamiento general, político y económico, que arrancó en el año 68, llegó hasta el 75, yo ya le dije, en el 75 hubo una recesión generalizada en los países capitalistas, pero que ni esta crisis, ni la del 29, ni en la de finales del siglo XIX, las 3 anteriores a esta, que sería la cuarta, convenía tomar una fecha, un dato, un año simplemente aisladamente. El año 68, en el sentido que yo lo estoy marcando, de entender los procesos, fue un año descomunal. Miren, el año 68, se va a acordar acá el senador, empezó porque somos la generación que vivió lo que se llamó en enero de 1968 la ofensiva del Tet, cuando los vietnamitas se levantaron
y mostraron, sobre todo a los norteamericanos, que el mayor imperio del mundo no iba a poder con un pueblo rebelde en el confín del planeta. Una cosa descomunal. Llegaron a ocupar la embajada yanqui en Saigón. Terminaron con la presidencia de Johnson, que cae después de todo esto en el olvido. Tambalea el régimen político norteamericano. Es el año de la muerte del asesinato de Robert Kennedy, de una convención demócrata que pasó a la historia, de la rebelión estudiantil. Empezó con Vietnam, siguió en París. Miren, yo lo cuento porque la historia se deforma mucho. Ha pasado, ahora se cumplieron los 40 años, hace poco yo dirigí una serie de replanteos sobre lo que eso significó, y cuando veía lo que se decía sobre esos 40 años, sobre el 68, era una vergüenza. Había sido la revolución del placer, y unos chicos con mucha potencia sexual en Nanterre, que estaban separados de las niñas en dormitorio, bueno, cansados de no poder desarrollar su necesidad con plenitud, pusieron el placer como norma de ahí en adelante, y viva el placer y viva el gozo. Mentiras. Naturalmente hubo un ingrediente juvenil muy importante, pero si el 68 pasó a la historia, no fue solo por este emblemático Vietnam que marcó nuestra historia del siglo XX, sino porque en Francia en el 68 hubo una huelga general de un mes con ocupaciones de fábrica de una clase obrera que había sido desahuciada, porque los progresistas y los bien pensantes en las universidades discutían que no había más proletariado en el mundo, o en el mejor de los casos que la revolución había pasado al tercer mundo porque el proletariado estaba totalmente aburguesado. Y en el 68 el proletario francés protagoniza la huelga general más grande de su historia, y cuando 4 meses después esa huelga, 4 meses después de lo de Vietnam, termina, 2 meses después se levanta el movimiento obrero de un país, entre comillas, socialista, y tenemos la primavera de Praga. Y cuando termina la primavera de Praga, en acontecimiento que naturalmente estoy simplemente citando para que comprendan que fue el año 68, tenemos las revueltas estudiantiles en América Latina y la matanza de Tlatelolco. Y acontecimientos brutales, porque la matanza de Tlatelolco, que fue una matanza de estudiantes en la plaza de ese nombre en México, y todavía se ignora cuántos mataron, fue para limpiar el terreno porque venía la Olimpiada en diciembre del 68. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Olimpiada de diciembre del 68 con el año revolucionario que estoy pintando? Todo. Solo porque el año fue el que fue, cuando en diciembre van los atletas a México. Hay un episodio que los chicos no conocen, Alberto se acordará. Termina la carrera de 100 metros, que no era la de Bolt, que ahora se ha transformado en universal, sino 2 negros norteamericanos ganan, y aconsejados por esto es mucho menos sabido, por el tercero, que es un australiano, van al podio, se ponen un guante negro, levantan el puño y hacen la señal de las panteras negras ante una platea universal, que era la primera vez que era universal, porque empezaban las transmisiones de televisión para... Miren, fue tan impactante que estos 2 pobres muchachos, digo pobres, por ese acto de valentía, vieron destrozar sus vidas. Los echaron de todos lados, no lo dejaron correr nunca más, pero marcó ese año. Entonces, para ustedes vean, el 68 no era una impas cualquiera, se alargó en el tiempo, era un ascenso de todo. Y si uso la palabra revolucionaria, discúlpenme ahora que no esté de moda, de característica revolucionaria, que llegó a marcar, y se alarga todo el periodo hasta el 75, porque el 75 no solo es la crisis económica a la cual yo hice referencia. En el 75, para los que ya en esa época teníamos alguna posición activa como pibes, como fruto de todo este periodo, ¿no es cierto? En el medio, en Uruguay, acá en el 68, después Alberto podrá contar lo que pasaba. Yo les puedo contar el 69 en el Cordobazo en Argentina. En ese periodo, en el 75, parece que empieza la revolución, ¿dónde? En Europa. Y en la puerta. Porque una viejísima dictadura que parecía que no se iba nunca más, se derrumba como un castillo de naipes y viene la revolución portuguesa. Miren, viene la crisis, viene la impasse. Entonces no era una crisis. ¿Qué revela todo lo que estoy contando? ¿Cuál es la lección?
Miren chicos, estudiantes de ciencias sociales, que hacen materia historia, cuando un profesor le diga que hubo 30 años gloriosos después de la posguerra, ni fueron 30 ni fueron gloriosos. Porque ya a mitad de los 60, teniendo en cuenta que el 50 tuvo una reconstrucción de la guerra, se armó esta varaunda. Y tiene que ver con la economía todo. Porque inclusive en el 68, si quieren la historia económica, empezó una suerte de corralito. Eso que tuvimos en Argentina y acá. Lo puso a la Reserva Federal para algunas operaciones de dólares que ya no se podían convertir en oro en la Reserva Federal. Es decir, ¿qué estoy describiendo? Otra vez usa la misma palabra porque la letra, si no es constante, que alguna vez, a veces con reiteración entra. Una impas enorme el capitalismo, de la cual buscó salir con esa ofensiva general que describí hace un ratito. ¿Me siguen? De esa impas buscó salir con ese trípode de reventar a los laburantes del primer mundo, reventar al segundo mundo de reventar a los laburantes en el primer mundo, liquidar la revolución en el segundo mundo y aplastar y saquear al tercer mundo, que fue lo que describí al principio. Era para salir de esta impas, para que vean el lugar histórico de lo que ahora se cae. Y si uno examina a la escala de lo que yo quiero poner de relieve, esa impas de algo que no fueron ni 30 ni gloriosos, ¿qué se pone de relieve? Un drama histórico más vasto todavía. Porque esa impas de los años 68-75 probaba que la fantasía de la posguerra, como la fantasía posterior al derrumbe del muro, era falsa. ¿Cuál era la fantasía de la posguerra? Bueno, tuvimos medio siglo que parece que los bolcheviques tenían razón. El capitalismo estaba muerto. Nos matamos entre todos en una Primera Guerra Mundial. Cuando esa Primera Guerra Mundial terminó, hubo una revolución, pero la logramos contener y salvamos las papas. Pero cuando creíamos que salvábamos las papas, un rato después vino una debacle económica que no dejó nada, la del 29, brutal, enorme. Y de esa crisis del 29 no salimos sino con una Segunda Guerra Mundial, medio siglo de brutalidad. Y entonces, la impas del 68-75 fue la evidencia de que el mito de la posguerra se deshacía también. ¿Se comprende cómo se van hilando las cosas? Esto es lo que yo quiero poner de relieve, es algo que fue mi tesis de ayer, que podemos dividirla en dos partes para ir cerrando. En primer lugar, que esta crisis actual es la crisis que nadie quiere reconocer, en parte por motivos de minusvalía intelectual, en parte por motivos de desmoralización política profunda, la crisis de un sistema que está históricamente agotado hace mucho tiempo. Que la humanidad no puede dar cuenta de eso es otra cuestión, después lo podemos discutir. Esa potencia histórica que permanentemente buscó reencontrar, no la tiene. Esa potencia histórica, lo expliqué ayer mejor, tenía más tiempo, quedó definitivamente probada como habiendo alcanzado un límite que no podía ser superado en la primera gran crisis mundial, la cuarta, de las que estoy citando, que ayer ilustré mejor, que de 1873 a 1896, una enorme depresión. Una enorme depresión de la cual, ¿cómo salió el capital? Con la barbarie que cabe relatar, porque salió de esa crisis. La gente dice, pero Pablo, no sea catastrofista, alguna manera encuentran de salir. Sí, encontraron una manera. Se dividieron el mundo, surgió el problema del imperialismo, fueron esa carnicería a la cual hicimos alusión, y fue más catastrófica la salida que la entrada. Ese es un dato muy importante. Porque yo veo tanta gente que penosamente dice, estamos saliendo, ahora estamos saliendo. ¿Saben de qué hablan? ¿Saben de qué hablan? Del 29 también salieron. Salieron primero con Franco, con Hitler, con la Segunda Guerra Mundial. Salimos. ¿Creen que cómo se va a salir ahora? Se va a salir con cataclismos sociales, con cataclismos políticos. Y toda la clave de comprender el lugar histórico es comprender el desafío que se nos presenta, sobre todo en un mundo. Voy a hacer una mención a esto y una observación final y voy a terminar. Pasó la media hora, está terminando, ¿no? No. Ah, no, aquí, son 5 minutos. 5 minutos. Como senador. Sí. Dentro de poco no hacemos su excelencia acá, su excelencia allá. Vuelvo a retomar entonces la idea. El alcance histórico de esto es muy importante,
Porque la idea de que estamos saliendo y omitir todo lo que yo señalé tiene que ver con un ingrediente que quizá podemos plantear mejor el debate. Con el hecho de que hay una izquierda muy frustrada. Después que el muro de Berlín se cayó el muro y se cayó esa izquierda de una manera... Bueno, para el que quiere ver la historia así, apasionante, como la veo yo. Si vos no te desmoralizás, sí, yo me desmoralizo, pero bueno, el espectáculo del mundo como es, hay que reconocerlo como bien y chao. Se derrumbó y tenemos la izquierda latinoamericana que tenemos. Que en mi opinión, me disculpa Alberto, es una cosa espantosa. Yo tomé como ícono lo que dijo Tabaré ayer, que dije, se lo digo porque algunos no estaban. Yo tengo un laburo escrito sobre una frase de Agnelli, dije, Agnelli es un gran capitalista italiano. Sí. Que dijo, del dueño del Fiat, un imperio, etcétera, y alguna vez dijo, hay ocasiones en que es mejor que gobierne la izquierda. Y Tabaré tuvo, supongo que conoce la frase de Agnelli, a lo mejor lo hizo porque yo daba una conferencia. Fue a Nueva York, esto lo digo para alimentar a los que creen que gente como yo está loca. Es media trotskista, media radical, está loca, entonces cree que Tabaré en Estados Unidos dijo algo porque yo venía. Bueno, ¿qué dijo Tabaré? Dijo que la izquierda puede gobernar mejor que la derecha. Y no le dio vergüenza. ¿Por qué de qué está hablando? Ahora de capitalismo. ¿Usted cree que Tabaré habla de gobernar la República de los Soviets? Ya, como escenario lo excluimos nada más que por respeto a nosotros mismos. Y esa izquierda, la de Kirchner, la izquierda con la cual yo tengo un libro ahí, después lo compran, con la cual me peleo con un compañero de izquierda, amigo mío hace 26 años, sobre estos problemas en un largo debate teórico. Dice, no es que elijo a cualquiera. Y bueno, no consigue comprender, y este es un dato clave, porque es esa enorme incomprensión, entre otros factores, el elemento que permite entender por qué sobrevive el capitalismo, pero sobrevive en decadencia total, histórica, no da para más. No quise que me haya llamado a tomar el poder, pero no vamos a obviar ni a ahorrar, como dije en la exposición de ayer, las barbaries que sobreviven en todo esto, porque los sistemas se agotan. Y ese es un desafío para la humanidad, que no lo puede acometer, y para nosotros, sin primero entenderlo. Y entender lo que es la frustración y la quiebra de la izquierda, pero siempre fue así. Voy a hacer esta última aclaración en el minuto que me queda. La revolución rusa surgió de la bancarrota de la izquierda, no del ascenso de la izquierda. Y la dirigió quien vio esa bancarrota, que fue descomunal. En buena medida, para tomar un ejemplo mucho más caro a nosotros, la revolución cubana surgió de la bancarrota de la izquierda. La bancarrota en ese momento del Partido Comunista Cubano, que había sido aliado de Batista, la bancarrota de la centroizquierda que quería disputarle a Fidel desde la ciudad el dominio de la montaña, y él no lo admitió y se lo hace revertir eso, se impuso la revolución cubana. Las leyes de la historia van a ser así. Si podemos dar cuenta de esto, va a surgir de la bancarrota de una parte de la izquierda que es arrastrada en el torbellino de una decadencia general. A mí me parece, como frase final, que es muy importante entender esto antes de ir a la propuesta, que después las puedo hacer también, de salidas, de debate político, inmediato, porque este es el gran cuadro de comprensión del mundo que enfrentamos. Y como muchas veces cité, la realidad hay que admitirla tal cual es, y lo que cité muchas veces es una frase famosa de Spinoza: ni reír ni llorar, comprender. Si lo que dije sirve para que se comprenda mejor, me doy por satisfecho. Gracias. Toma la palabra, Alberto. Bueno, a mí llámame senador si quieres. Bueno, primero muchas gracias por darme espacio para esta participación. Segundo, todos ustedes saben que yo pertenezco al Frente Amplio
que soy de izquierda y que estoy muy contento de ser de izquierda y de ser del frente. Crisis financiera y consecuencias. El primer elemento que quiero mostrar es que esta crisis financiera no apareció de golpe, como en parte dice Pablo, no apareció de golpe, ya venía de atrás, pero lo que es interesante es que nadie hablaba de ella, pero había economistas, incluso en Estados Unidos, que estaban mostrando la chance y la posibilidad de que hubiera una crisis muy profunda como es esta crisis que estamos viviendo en este momento. Yo recuerdo que vino acá una gran amiga que trabaja en México, María Eugenia Correa, me dijo: Alberto, yo vengo de reuniones en Estados Unidos y la derecha no lo quiere aceptar y los economistas de derecha no lo quieren aceptar, se viene una crisis tremenda, estábamos más o menos en 2006, 2007, o sea que se estaba previendo en ese ámbito la posibilidad de la crisis. Empieza, es verdad, en el ámbito financiero y pasa a todo el resto de los sectores de actividad económica y social esta crisis. Lo que es interesante es que la crisis tiene como centro el centro del mundo y el centro financiero del mundo, que es el centro de Nueva York. Ahí empieza la crisis. Y sus primeras manifestaciones son aquella burbuja inmobiliaria que se dio en agosto del 2007, que empezó a generar pérdidas en los bancos. Entonces los bancos precisaban capitalizarse y entonces vendían activos para recibir dinero, y entonces los activos se iban desvalorizando y se iban desvalorizando las propias empresas e instituciones bancarias. Por lo tanto, el tema central en aquel momento fue capitalizar los bancos. El primero que lo hizo fue Gordon Brown en el Reino Unido, ¿no es cierto? Pero ya en septiembre del 2008 esta crisis se profundiza y empiezan a caer los bancos de inversión. Empieza a caer Lehman Brothers, a Merrill Lynch, la salva al Bank of America, en fin, allí aparece con nitidez una situación muy profunda que, como decía Pablo, no quedó en Estados Unidos, se expandió rápidamente a todo el mundo. Todo el mundo la sufre, esta crisis que viene de los Estados Unidos, lo cual de alguna manera marca la dificultad de aislamiento, de desacople que uno podría imaginar. Esto les llega a todos, a uno les llega más, a otro les llega menos, pero les llega a todos. Yo creo que una de las primeras cosas, pensando en América Latina, una de las primeras cosas que surge de esta crisis es que la década del 90 en América Latina fue la década del consenso de Washington y del neoliberalismo. Bueno, la crisis financiera derrumbó todos los mitos y todos los fundamentalismos del mercado del neoliberalismo. Los derrumbó todos. El neoliberalismo decía: mire, lo que es importante es que el Estado vuelva a ser más o menos el Estado del siglo XIX, que todos los avances del Estado en el siglo XX desaparecieran y que hubiese una mínima intervención del Estado. Si el Estado estaba regulando el sistema financiero, que desregule el sistema financiero, que liberalice el sistema financiero, que haya libertad total en el movimiento de capitales. Bueno, esta desregulación financiera es la causa, entre otras, de la crisis que tuvieron en el sudeste asiático en 1997 a que hacía referencia Pablo. En el plano comercial decían: mire, lo que importa es que haya libertad de comercio y por lo tanto que el Estado no se meta, que no influya sobre el libre juego del mercado, porque el libre juego del mercado va a resolver eficientemente todos los problemas económicos y sociales. Entonces, si los países tenían protección, por ejemplo protección arancelaria, bájenla para dar libertad a las relaciones comerciales. En los hechos, libertad de comercio no hay. Y no hay libertad de comercio porque hay en el discurso libertad de comercio. Y el mundo desarrollado vive hablando de la libertad de comercio. Pero los que no tienen libertad de comercio son ellos. Son ellos los que fijan subsidios a las exportaciones agrícolas
son ellos los que subsidian a la producción agrícola interna, son ellos los que fijan cuotas, contingentes, prohibiciones, son ellos, por ejemplo, si yo quiero vender un rubro de la industria manufacturera y quiero que tenga más empleo, más valor agregado, ahí con más empleo me suben el arancel. Si es un rubro que puede generar mucho empleo como la vestimenta, me fijan un cupo muy grande arancelario, un pico arancelario enorme. De manera que libertad de comercio no hay. Pero en la década del 90, esta ideología neoliberal, amparada básicamente por los organismos financieros internacionales, penetró en la América Latina, penetró con mucha fuerza, penetró en la Argentina, penetró en el Uruguay, ¿no es cierto? Y se hizo que se rebajaran los elementos de protección, lo cual dio lugar a que el mundo desarrollado le pudiera vender más al mundo latinoamericano. Entonces, liberalizar comercio, liberalizar finanzas, desregular si hay regulaciones internas, y si el Estado tiene empresas hay que privatizar. Y si los sindicatos son muy fuertes, demos flexibilidad laboral, que cada empresa resuelva con los obreros correspondientes las características de la negociación y no negociaciones mucho más globales como se vienen dando en muchos países. Entonces, el primer elemento que surge desde este punto de vista, si el Estado no intervenía, el mercado resolvía todo y el sector privado resolvía todo, porque todo lo que hacía el sector privado en esta tesis era virtuoso y todo lo que hacía el Estado era vicioso. Limitemos al máximo la acción del Estado y démosle toda la chance al mercado y al sector privado para que lleven adelante esta situación. Bueno, a esta altura, el hecho de que no haya ningún tipo de regulación financiera es una de las causas centrales de esta crisis financiera que se dio especialmente en los Estados Unidos, con determinados mecanismos, títulos como los derivados y demás que se hicieron fuera de todas las regulaciones y que originaron burbujas y que originaron procesos especulativos que por lo tanto están en la base de esta crisis. También por lo tanto, si la desregulación es lo que generó la crisis, quiere decir que el mercado no estaba en condiciones de poder resolver, no era lo suficientemente eficiente. Y tampoco el sector privado era tan virtuoso, porque es el sector privado el que genera en el ámbito financiero en los Estados Unidos esta crisis. Ni el mercado era tan fantástico, ni el sector privado era tan virtuoso, y por lo tanto, desde este punto de vista, los cambios son también muy importantes. Yo creo que el cambio de Obama con respecto a Bush en los Estados Unidos es un cambio no menor, es dentro del capitalismo, eso no está en discusión, pero Obama dice, bueno, no, el neoliberalismo decía privatizaciones no, y en vez de privatizaciones, lo que tenemos en este momento en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, son estatizaciones, nacionalizaciones de bancos. La paga la sociedad, para ser claro, ¿no es cierto? Pero son estatizaciones parciales, por un periodo transitorias, pero en vez de privatizaciones es el Estado el que empieza a meterse en esta situación. La otra cosa, y por supuesto empiezan a haber regulaciones, y Obama dijo, bueno, esta es una cosa nacional, yo quiero ir con los republicanos conjuntamente, y los republicanos le dijo, no, intervención del Estado no, nosotros no queremos. Por lo tanto, desde ese punto de vista también, incluso dentro de los demócratas aparecen gente que no está dispuesta a encontrar salidas mejores para la crisis, porque la ideología de que el mercado y que el sector privado resuelven todo sigue pendiente y sigue siendo muy central en el mundo desarrollado, y en estas zonas también aparecen y siguen habiendo mucha gente que sigue pensando que con el mercado y el sector privado resolvemos todos los problemas económicos y sociales. Otro elemento que surge de esta crisis es el predominio de la política. Resulta que los economistas neoliberales decían, el Estado no tiene nada que hacer, la política no tiene nada que hacer, porque el mercado resuelve. Bueno, le salieron a pedir a la política que atendiera, intentara resolver la crisis financiera, y es el Parlamento norteamericano el que tiene que votar millones y millones y millones de dólares para salvar a las instituciones financieras de la crisis que estaban viviendo en estos momentos. De manera que hay
también un salto cualitativo. La tecnocracia de los organismos financieros internacionales tipo Fondo Monetario tuvieron que abdicar frente a una situación de esta naturaleza y la política pasa a ser relevante, tan relevante o más relevante que el papel del mercado y que el papel en esta coyuntura. Ahora, a mí me interesa señalar que esta crisis financiera genera cambios en la hegemonía internacional. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en el capitalismo, la hegemonía militar, comercial, financiera, productiva, y por lo tanto económica y política la tenía los Estados Unidos, que es el vencedor de la guerra. Pero estaba la otra pata, que era la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos en algunos ámbitos pasa a tener ya no predominio dentro del capitalismo, sino predominio de carácter mundial. Busquemos saber qué elementos. Yo creo que hay algunas transformaciones no muy grandes con esta crisis financiera en el campo de las economías. Primero, tengo el tema de la hegemonía militar, que no es un tema menor. La hegemonía militar la tiene Estados Unidos, la tuvo al terminar la Segunda Guerra Mundial, la sigue teniendo en este momento. La desaparición de la Unión Soviética hace que tenga una hegemonía no solo en el capitalismo, sino en el mundo. Hegemonía militar, Estados Unidos la sigue manteniendo. Segundo, en materia comercial, ¿quién tiene hegemonía? Bueno, yo diría que ya de la década del 60, Estados Unidos, que tenía esa hegemonía al término de la Segunda Guerra Mundial, ya no la tiene por la presencia de Europa Occidental, por la presencia de Japón. Y ahora hay también nuevas presencias en este campo, que juegan un papel importante en el ámbito comercial, como China y como India. En última instancia, China e India son los que explican en buena medida la suba de los precios internacionales que nos favorecieron a nosotros en este periodo, como la suba del precio de la carne, de los granos, de los lácteos, del arroz. Tiene que ver mucho con la demanda de China y de India. Pero es más, en las negociaciones internacionales de carácter comercial, por ejemplo, con la característica del GATT, la pelea era entre Europa y Estados Unidos, o entre Europa y Japón, o entre Estados Unidos y Japón. El mundo subdesarrollado no tenía absolutamente ningún peso. Bueno, en esta ronda de Doha, la discusión se rompe la ronda. ¿Por qué? Porque de un lado está India y China, que apoya a India, que dice, mire, Estados Unidos y Europa subsidia productos agrícolas y me los vende a mí y me afecta a mis productores rurales. Yo quiero que a partir de cierta cantidad de que yo estoy importando, parar esa importación, poner un impuesto, poner una cuota, poner alguna protección para que mis productores rurales no se me caigan. Y Unión Europea, que subsidia a sus productores, dijo no, y Estados Unidos, que subsidia, en realidad la India le estaba pidiendo a Estados Unidos y a Europa lo mismo que hace Estados Unidos y Europa con sus propios productores. Entonces, desde este punto de vista, China apoya a India, y la reunión y la ronda de Doha en julio del año pasado queda debilitada, se cierra, probablemente se reabra en algún momento, pero ya la pelea no es entre el mundo desarrollado, entre los países del mundo desarrollado, ya la pelea es entre países del mundo desarrollado con países emergentes, tipo China y tipo India. Del otro lado, la hegemonía financiera la tenía Estados Unidos, el centro financiero fundamental era Nueva York, fundamentalmente a partir de la década del 60, donde influye tecnología mediante, informática mediante, para que se haya una liberalización total en el mercado de capitales, que favorecía fundamentalmente al centro financiero norteamericano. Ahora, la verdad es que esta crisis que surge en los Estados Unidos y que se expande al resto del mundo, es una crisis que de todas maneras hace que cuando en el momento de la crisis los inversores financieros dicen, ¿dónde invierto con esta crisis? ¿Qué es lo que me da seguridad? Lo primero que hacen el año pasado es ir a comprar títulos emitidos por los Estados Unidos.
porque la economía norteamericana le daba esa seguridad que no le daba ni China, ni India, ni Europa. Entonces, desde ese punto de vista, esto no es un hecho menor, lo tenemos que entender, es la realidad, nos guste o no nos guste, es la realidad, ¿no es cierto? La gente salió a comprar títulos norteamericanos buscando seguridad. Por el otro lado, se cae el sistema financiero norteamericano en profunda crisis, pero no hay ningún centro financiero internacional que lo pueda sustituir. Europa no puede sustituir hoy a Estados Unidos. Japón no puede sustituir a Estados Unidos. China no puede sustituir a Estados Unidos. De manera que ahí ese centro financiero está presente. Y tenemos que saberlo, es el mundo de la realidad. Por el otro lado, cuando el mundo empieza a comprar títulos norteamericanos, el mundo, digo, los inversores financieros, cuando compran títulos norteamericanos, están comprando dólares, están elevando el valor del dólar. Entonces se empieza a apreciar el dólar y se empiezan a depreciar otras monedas. Esto tiene una modificación en estos momentos. La primera cosa tiene que ver con China. China vende más de lo que compra. Recibe dólares o recibe algún tipo de divisas y tiene activos. ¿Y en qué los colocó los activos China? Los colocó en papeles emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces China no quiere de ninguna manera que el dólar se deprecie, porque se le deprecian sus reservas internacionales. El 53% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en Asia. Asia los compró. Entonces, desde este punto de vista, China está pidiendo en este momento, bueno, yo quiero otra moneda de reserva que no sea el dólar, porque si el dólar se me deprecia, se me va a depreciar mis reservas y mis activos, y yo no quiero que esto ocurra. Entonces China está peleando para modificar esta situación en términos de que haya otra moneda de reserva. De todas maneras, lo que no es menor, desde el punto de vista latinoamericano, es que esta crisis financiera dio lugar a que el mundo desarrollado diga, bueno, no, en vez de que haya el grupo de los 7, donde está Canadá, donde está Estados Unidos, donde está el Reino Unido, donde está Francia, donde está Alemania, donde está Italia, y donde está Japón, dice, bueno, no alcanza, tenemos que incluir otros países. Entonces llaman a China, llaman a Sudáfrica, llaman a India, llaman a Brasil, llaman a Argentina, llaman a México, y se arma el grupo de los 20, donde por primera vez uno empieza a sentir que hay alguna chance de por lo menos ser más oídos en el mundo internacional con la presencia de 3 países latinoamericanos. Hay también una hegemonía productiva, se me va el tiempo, no voy a hablar, pero que tiene mucha fuerza, que son las empresas transnacionales en el mundo. Las de Estados Unidos, las de Europa, las de Japón y así sucesivamente. Hay una hegemonía comunicacional que la tiene Estados Unidos, porque el 80% de las imágenes que estamos viendo todos los días en películas, en la televisión, provienen de los Estados Unidos. Y me está viniendo ahí una especie de valores, de culturas, ¿no es cierto? Y tiene un gran poder internacional estos medios de comunicación. A veces tienen más poder que el poder político y a veces tienen un poder tan fuerte como el poder económico. Argentina está peleando allí en estos momentos, no sé si bien o mal, pero allí hay una discusión. Pero tienen gran influencia sobre la opinión pública, sobre los valores, sobre las motivaciones. Me influye en la cultura dominante. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, dijo una vez, y yo creo que tenía razón, dice, para un político 1 minuto de televisión es mucho más importante que un discurso de 1 hora en el Parlamento. Y esta es también una demostración de la fuerza que tienen los medios de comunicación, que están ahí, que se van a quedar. Y de alguna manera uno siente cierto grado de hegemonía ideológica. El neoliberalismo vino de los Estados Unidos. Yo siento en estos momentos que cuando empiezan a reflexionarse como nuevas ideas, siguen viniendo de los Estados Unidos. Aparece Krugman, aparece Stiglitz, aparece Roderick. Estoy hablando de economía, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos que reflexionar. En los 50 la América Latina tenía mucho más pensamiento, en los 60 la América Latina tenía mucho más pensamiento. Y yo creo que acá tenemos un problema y que depende, yo vengo de la universidad, yo fui profesor universitario toda mi vida, investigué, escribí libros,
pero creo que las universidades latinoamericanas están más débiles que en el pasado en términos de creación de pensamientos globales, totalizadores, que sean capaces de influir en los procesos económicos y sociales. Entonces, hay cambios en esta situación. No hay cambio en lo militar, no hay cambio en lo comunicacional, puede haber cambio en lo comercial, puede haber cambios en lo financiero, aparecen algunas nuevas potencias emergentes. El BRIC es Brasil, Rusia, India y China, y se juntan, conversan, dialogan. Brasil empieza a jugar en el primer mundo, incluso yo diría más que en la situación regional. No es un hecho menor, es un hecho concreto que está existiendo. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación? Bueno, primero, una brutal recesión en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, un gran aumento de la desocupación en el mundo desarrollado. Y por sobre todas las cosas, ¿cómo salen? El motor del crecimiento de estas últimas décadas era el crecimiento del consumo de los Estados Unidos. Bueno, los consumidores de Estados Unidos, después de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera, no se animan a consumir. Y si no consumen los norteamericanos, ¿quién consume? ¿Quién sustituye a los consumidores norteamericanos? Esto es una de las partes más importantes, creo yo, de la profundidad de la crisis que tiene el capitalismo en estos momentos, sin duda. Pero allí hay un fenómeno, y todavía llevamos más de un año y el consumo norteamericano no aparece como elemento de resolución de esta temática. Lo que es interesante también es que al caer el neoliberalismo empiezan a aparecer como nuevas salidas en el mundo desarrollado. Por ejemplo, yo escribí un libro en el año 1967. No soy tan viejo, pero en el 67 escribí un libro sobre la crisis económica nacional y el Fondo Monetario Internacional, criticando las tesis del fondo, ¿no es cierto? En aquel momento, bueno, no voy a hacer la historia porque no tengo el tiempo, pero digo, el Fondo Monetario venía y nos decía, usted no puede tener déficit fiscal. Venía Felipe González y decía, la inflación no es ni de derecha ni de izquierda. Bueno, la inflación no es de derecha ni de izquierda, pero la derecha dice, en vez de la inflación, dice el déficit fiscal no es de derecha ni de izquierda. Sí, el déficit fiscal lo mostraban como la causa de todos los males. ¿Por qué? Porque había una cosa ideológica. Primero, el déficit fiscal es consecuencia de que el Estado gastaba, y que gaste el Estado no es bueno, porque si gasta el Estado, el mercado, el sector privado no tiene las chances de cumplir ese papel. Ese es el mito que se rompió. Y entonces el mundo desarrollado empieza a volver a Keynes, un economista de la crisis del 29, ¿no es cierto?, que dice, no, hay que gastar. Y entonces ya el déficit fiscal que nos enseñaron permanentemente, que era la causa de la inflación, yo tengo varios textos donde muestro que no tiene nada que ver con la inflación, que nos mostraron que era la causa de la deuda viene por otros lados, no necesariamente por el déficit fiscal, entre otras cosas por la fuga de capitales, que era la causa de que nadie se anima a invertir si hay déficit fiscal, cosa que tampoco es real, que es la causa del desempleo. Bueno, en estos momentos, el mundo desarrollado tiene un déficit fiscal. Estados Unidos va a rondar el 14% de déficit fiscal sobre el producto. El Reino Unido 9% de déficit fiscal sobre el producto. Los europeos en la Unión Europea se fijaron un límite, no pueden pasar del 3%, bueno, en este momento pasan todos del 3% sobre déficit fiscal. Entonces, se empieza a dar modificaciones en el campo de la ideología económica también, a propósito de la crisis financiera. Y se empiezan a tomar medidas que de pronto muchos economistas progresistas de América Latina y de izquierda también peleamos por muchos temas de esta naturaleza, y en estos momentos yo diría, nos sentimos como reivindicados por el estilo de acciones que se llevan adelante en el mundo desarrollado. ¿Qué pasa en América Latina con esta situación? Bueno,
En primer lugar, la América Latina viene de un periodo del 2003 al 2008 de fuerte crecimiento, donde que ayudó el crecimiento. Y otro, como el crecimiento fue superior a lo esperado, hubieron más ingresos fiscales que no se ahorraron, se gastaron para resolver pobreza, para resolver indigencia, para resolver salud, para resolver educación. Entre otras, la Universidad de la República mejoró en un 70% en términos reales su presupuesto el 2008 con respecto al 2004. Y esto es demanda. Por lo tanto, es la parte de exportaciones por un lado y de demanda interna conjuntamente lo que ayudó a esto. Con esta crisis, lo primero que empieza a haber es, por supuesto, menos financiamiento desde el exterior. Países como México y como Centroamérica empiezan a sufrir que no tienen remesas de inmigrantes, cosa que era un ingreso importante para ellos. La recesión económica significa menos demanda de los productos de exportación, con cierta caída de precios. En algunos países los precios cayeron mucho, en otros no. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Uruguay, los precios internacionales todavía siguen siendo relativamente buenos, si los miramos en términos históricos. Ahora, llega un momento también en que uno empieza a sentir que el mundo latinoamericano puede tener alguna chance de mejorar su participación en el campo internacional. Por ejemplo, ¿cómo se armó la estructura productiva de los países latinoamericanos? Se armó en función de lo que precisaba el mundo desarrollado. ¿Qué precisaban? Cobre, vamos arriba con el cobre. ¿Qué precisaban? Alimentación, granos, carne, vamos arriba. Y entonces las estructuras productivas de los países latinoamericanos se conformaron en función de la demanda, de lo que quería, de lo que precisaba el mundo desarrollado. Bueno, yo creo que este es un momento muy especial para que el mundo latinoamericano diga, bueno, no, la estructura productiva la tenemos que fijar en función de los intereses nacionales y regionales y no de las demandas y necesidades del mundo desarrollado. Yo creo que acá hay elementos también que nos tendrían que ayudar significativamente. Los organismos financieros internacionales es difícil que se cierren, cumplen un papel. Yo creo que el Fondo Monetario cumplió un papel nefasto para la América Latina. En estos momentos hay un director gerente que proviene del Partido Socialista Francés, lo cual no me dice mucho, tampoco. Pero por primera vez, el mundo de los países emergentes dice, bueno, el Fondo Monetario se equivocó muchas veces, afectó al mundo subdesarrollado, es el momento que haya modificaciones también. No es fácil, no es sencillo, ya corrieron la fecha, pero hay la posibilidad de que los países emergentes tengan la chance de tener una fuerza mayor en el Fondo Monetario para que no nos den las recetas que normalmente tienen muy poco que ver con las necesidades y especificidades de los países latinoamericanos y por lo tanto encontrar una salida a las condiciones que han fijado en los préstamos en los últimos 50 años a la América Latina que nos han hecho mucho mal. Yo termino, porque llegó justo la media hora, diciéndole que Uruguay sufre esta crisis sin duda. El año pasado crecimos casi 9% y este año, el primer semestre, apenas 1,5%. De todas maneras, Uruguay crece 1,5% frente a un resto de países del mundo desarrollado que baja y del mundo latinoamericano que también tiene recesión. Con una cosa novedosa, mientras en el mundo desarrollado sigue habiendo aumentos de desempleo muy altos, Uruguay sigue bajando la tasa de desempleo, está por debajo de 7 en estos momentos, de manera que si creció en el 2009 es porque el Estado gastó más en inversión pública y es porque el Estado gastó más en gasto público y es porque los salarios volvieron a mejorar. Si no, no hubiera crecido y hubiéramos entrado también en la recesión como en otros países. De manera que yo quedo con mucho gusto a las órdenes de ustedes para seguir conversando sobre un tema que sin duda es un tema apasionante, pero marca una situación. Cuando hay una crisis financiera de esta naturaleza en el mundo internacional, ya a esta altura, tal vez antes podían haber chances, ya a esta altura no tenemos posibilidad de aislarnos. Por lo tanto, nuestra tarea en América Latina es de unirnos para negociar en mucho mejores condiciones con el mundo internacional de lo que hemos hecho
en el pasado. Y de alguna manera yo creo que hay avances, por algo que ocurre en Venezuela, por algo que ocurre en Ecuador, por algo que ocurre en Bolivia, por algo que ocurre en Brasil, por algo que ocurre en Chile, por algo... No será fantástico, no será notable, pero yo creo que hay grados de avance que no podemos perder de vista de ninguna manera. Lo que estamos buscando es básicamente crecimiento con justicia social. Y creo que un poco de justicia social se está dando con estos gobiernos de izquierda en América Latina. Muchas gracias. Ahora hacemos una pausa de 5 minutos, que bueno, como cambiamos de salón, tuvimos todo ese problema, ahora venía a instalar el proyector, porque Pablo, que continúa ahora con la charla, Comisión de Estudiantes, el Centro de Estudiantes, por la oportunidad de poder hablar acá. Yo hablo por la radio, en el sentido de que la invitada fue la radio, y bueno, dentro de la radio me designaron a mí, pero no hablo como Joaquín Echeverri, sino de la radio en ese sentido. En cuanto a las opiniones, son personales mías, pero acá no vine como Joaquín Echeverri, sino como integrante de la red economista de izquierda del Uruguay. Es una primera aclaración. Después otra segunda aclaración, además del agradecimiento a ustedes, yo también soy frente amplista, mi compañero Alberto, pero me parece fantástico que venga alguien a renovar un poco las cosas, a plantear otras ópticas, a hacer hincapié en aspectos que muchas veces creo que no se hace suficiente fuerza. Sin lugar a dudas, creo que la encrucijada en la cual estamos ahora, los desafíos que tiene nuestra sociedad son impresionantes y nosotros tenemos que responder a ellos, y realmente hay que renovar los enfoques, hay que mejorar las perspectivas, hay que mejorar las estrategias. Los cambios no deberían esperarse. La libertad de las mayorías están truncadas, así que me parece muy importante este tipo de diálogos y que venga acompañado con el que tenemos acá de Argentina. Yo, como dice el título, es algunos elementos de la realidad nacional en el contexto de la crisis internacional. Y de eso voy a presentar, van a ser cifras, cuadros y comentarios al respecto. ¿Tá? Entonces, empezamos por algunas hipótesis o consideraciones que me parecen necesarias para situarnos en, como decía en el título, ¿no?, algunos elementos de la realidad nacional. Yo voy a hablar de la realidad nacional. El contexto, creo que él y Alberto, el contexto internacional, lo han situado muy bien, han dado muchos elementos, así que lo que me muevo mejor, lo que estoy más cómodo, es presentando datos de la realidad nacional. Entonces, algunas consideraciones, hipótesis previas que ven ahí, ¿no? Pienso que actualmente, y que no es de ahora, sino que ya viene heredado, existe una inserción pasiva de sometimiento a la regla de la globalización, que impone una traslación de excedente del país hacia los países centrales. Hay una aceptación pasiva de la hegemonía de Estados Unidos en las empresas transnacionales como articuladora de la generación y apropiación de valor. Esto lo tomé unos comentarios de Daniel Olesker, que me parecieron, los hizo hace un tiempo y que me parecen que siguen siendo totalmente pertinentes. Hay una convalidación de la exclusión y fragmentación social y una élite con el poder económico y político con similares intereses en la economía mundial. Es una élite, pero esa élite es la que tiene la preeminencia económica y política para decisiones más importantes, que están vinculadas a las élites internacionales. Entonces, es un poco lo que vamos a desarrollar con números, ¿no? Vinculado a las hipótesis anteriores, es que vemos que los altos niveles de pobreza, la pérdida de ingresos de los hogares más pobres y la profunda desigualdad que mantiene Uruguay abonan la hipótesis para un futuro cercano del ciclo vicioso entre pobreza y bajo crecimiento del PBI. La convalidación de estos indicadores en un ciclo de alto crecimiento lleva consigo las semillas de futuras crisis y aún mayores injusticias. Aquí me estoy refiriendo más al periodo pasado. Ahora, con la crisis internacional, ha habido una baja
considerable en el crecimiento económico vinculado a lo que se entiende como crecimiento económico, que es el crecimiento del Producto Bruto Interno del país, los nuevos bienes y servicios que se producen al interior de la economía. Entonces, en primer lugar, vamos a ver uno de los aspectos que yo mencioné ahí, que es la concentración funcional del ingreso. Cuando hablamos de concentración funcional, ustedes saben que desde un punto de vista del análisis más aceptado de distribución del ingreso, se habla de distribución del ingreso para los trabajadores y para los capitalistas. Y además una parte que se queda al Estado, ¿verdad? Que se apropia al Estado. Nosotros en este análisis, aunque no lo mencionamos, consideramos que la parte que se apropia del Estado de de la riqueza que se genera año a año en el país no ha variado sustancialmente de hace muchos años. Se mantiene aproximadamente en los mismos guarismos respecto a lo que se genera dentro del país. Entonces, cuando uno dice que baja la participación del ingreso de los trabajadores, aumenta la participación de los capitalistas. Esa es la simplificación que van a ver ustedes en el desarrollo que voy a plantear acá. Este cuadro es grande, ¿no es cierto? Y quizás que es difícil de entender, pero es un cuadro que refiere justamente a la mide, compara lo que fue la apropiación, la masa salarial en el PBI en el 98-2000, en ese trienio, y después lo compara con los años sucesivos. Entonces, la comparación que se hace ahí, para tener una idea de lo que pasó, es decir, de cómo hubo una traslación efectiva del ingreso de la masa salarial. Aquí masa salarial son los ingresos líquidos de los trabajadores. Otra cosa que algo técnico, pero que son los ingresos líquidos. No es el costo del trabajo, sino los ingresos líquidos del trabajo. Esa es la masa salarial a la que se refiere. Entonces, ven ustedes, les comento un poco estos cuadros en su resultado, ¿no es cierto? Sus resultados más importantes. Que los ven, para empezar, en la última columna, cuando dice pérdida salarial medida en cantidad de apartamentos. ¿Sabe lo que es un apartamento? ¿No? Lo que viene de vivir la gente. Entonces, ahí el apartamento que estamos tomando en cuenta es un apartamento que el Instituto Nacional de Estadística da precio de apartamentos. Y uno de los que da son un tipo de apartamento que dice abajo, torre suntuaria con ascensor y calefacción. Un apartamento que en el 2008 está a $132.000. En 2008 ese apartamento está a $132.000. Bueno, entonces, cuando uno compara qué pasó con el excedente en el periodo 98-2000 y lo compara cuánto se trasladaba de excedente cuánto era la masa salarial con respecto al PBI en ese periodo, y lo compara esa masa salarial con respecto al PBI en los años sucesivos. Entonces hay una traslación de masa salarial con respecto al PBI en los años sucesivos, que medida en apartamentos lo tienen ahí. En el 2001, 5.399 apartamentos, última columna. En 2002, 10.790, 2003, 17.240, 2004, etc. Entonces, al total dice, total de pérdida medida en apartamentos en el periodo 2001-2004, 52.000 apartamentos. Apartamentos que ahora están a $132.000. Total pérdida salarial medida en apartamentos en el periodo 2005-2008, 49.032 apartamentos. Entonces estamos diciendo que en ese periodo los trabajadores dieron a los capitalistas 50.000 apartamentos en el último periodo. En el periodo anterior, 52.000 apartamentos. ¿Es por año o es acumulativo? No, es acumulativo, no. El por año lo tenés al lado. El por año tenés en el 2001. No, bueno, porcentaje no sabemos. No es porcentaje. No, la masa salarial. Masa salarial es porcentaje, eso sí, con respecto al PBI. Ese cuadro sirve para mí. Es decir, con el Frente Amplio en el 20% y con la derecha era del 20 y pico. Bueno, claro, eso lo comentamos después. No, está. Entonces, esta es una primera idea, ¿no es cierto?, que ha pasado con la masa salarial con respecto al PBI desde el 2000, es decir, lo que estamos tomando en cuenta es el periodo de la crisis, ¿no es cierto?, 2001, 2002, y después no se ha salido desde ese punto de vista de la distribución del ingreso. Todavía estamos con una pérdida muy importante, con un castigo muy importante a los trabajadores.
Esa es la idea que surge de esto. Y acá es otro enfoque, otra forma de verlo, es PBI por habitante, ¿tá? Y el índice de salario real. ¿Tá? Entonces, con el 2002, el año de la crisis, ¿no es cierto? Entonces vemos qué ha pasado con el PBI por habitante, que ahora está en 150% con respecto al 100, que es el 2002, y los salarios, ese salario real, 103,6, con 100 en 2002. Es decir, apenas ahora, en 2008, ahora se mejoró. Si van los números actuales, debe estar en 110 o quizá un poquito menos, pero por ahí anda el salario real, ¿no es cierto? Y el PBI estará en 153, 150. Muy bien. Esto es lo mismo, pero ya el PBI por habitante y el índice de salario real, pero ya remontándonos a 1968. Es una mirada de más largo plazo, ¿no es cierto? En la cual se ve el fenómeno, digamos, estructural de nuestra economía, de que hay una pérdida de presencia, una pérdida de captación de ingresos de parte de los trabajadores con respecto a la riqueza que se genera en el país. Esta estimación tentativa, dice en el título ahí, de la masa salarial respecto al PBI en valores constantes. Esto fue una elaboración propia, que aquí lo que hice fue detallar cómo fue que se hizo, ¿no es cierto? Por si alguien quiere verlo, están los elementos que manejé para hacerlo, ¿no es cierto? Pues elaboración propia a partir de datos de línea, bueno, está explicado ahí. Pero y lo mismo, lo anterior era del 70 al 89 y después del 90 al 2007, ¿no es cierto? Al 2007. Graficado es lo que tienen acá, ¿no es cierto? Es un poco ver lo que antes vimos del 98 para adelante, ahora lo estamos viendo del 70 para adelante, ¿no es cierto? Hasta el 2007. ¿Tá? También, estimación índice de la masa salarial con respecto al PBI a valores constantes, ¿no es cierto? Con 1970 igual 100, un índice. Lo que muestra, digamos, una pérdida considerable en la dictadura, ¿tá? Que después no se recupera, se mantiene oscilante y que con la crisis baja. Es decir, es mayor la pérdida de los salarios con respecto al PBI, es decir, en beneficio de los capitalistas, ¿cierto? La deuda pública. Entonces, por una parte, nosotros en nuestras hipótesis previas decimos que hubo una traslación muy importante de salario, de la riqueza generada por los trabajadores hacia los capitalistas, y una de las formas de viabilizarlo, de sometimiento, de ponerles trabas, de no poder sacarse el corset de esa realidad, de esas leyes del mercado, era deuda pública. Entonces, por eso aquí nosotros hacemos algunas gráficas con respecto a la deuda pública. Lo primero que tomamos en cuenta es las obligaciones en moneda extranjera, que no es exactamente la deuda pública, obligaciones en moneda extranjera. Cuando yo digo obligaciones en moneda extranjera, me refiero a la deuda pública en moneda extranjera, que ha tenido una baja sustancial en los últimos años, ¿no? Una baja importante, no sustancial, importante. Y a los depósitos en los bancos públicos, tomados como obligaciones en moneda extranjera. Y no es un instrumento que yo haya innovado, que lo haya creado yo. El Banco Central lo publicaba hasta el 2001. Con la crisis del 2002 lo dejó de publicar. Pero el Banco Central sacaba un cuadro, en el teatro tenía el boletín del Banco Central, sacaba un cuadro que decía así, tal cual dice ahí, obligaciones de moneda extranjera del sector público por habitante. Incluía, además de los depósitos en moneda extranjera, en cada uno, en ese momento era el Banco Hipotecario, el Banco República, y otro de títulos en moneda extranjera, etcétera, que tenían los bancos, y publicaba este cuadro, ¿no es cierto? Y a mí me parecía, parece que es relevante, porque es un poco, son esa moneda que no es nuestra, y que el Estado de última instancia tiene que dar cuenta si los acreedores vienen a solicitárselo. Por eso la inclusión
de los depósitos en moneda extranjera en los bancos públicos. Entonces, no está hecho por valores corrientes, está deflactado por el IPC de Estados Unidos. Por el IPC, como es una moneda de Estados Unidos, lo deflactamos y llega hasta el 2007. Habría que hacerlo para el 2008, que posiblemente tenga una oscilación a la baja, pero no sustancial, ¿no? Lo que se ve ahí, bueno, y está en dólares, ¿no? Por habitante. Entonces, tenés $1.000 en 1966, también casi $1.000 en 1980, bueno, después empieza a subir, ¿no? $3.000 en 1994, llegó a $5.000 en el 2002, ¿no? Y ahora debe andar entre 4.000, cerca de $4.000, un poquitito más capaz de $4.000, pero anda ahí. Es la deuda, la obligación en moneda extranjera de cada habitante, los 3 millones. Toman en cuenta los 3 millones de, bueno, cada individuo, cada persona nacida en Uruguay que está debiendo $4.000 y pico de dólares, ¿no? ¿Cómo se generó la deuda? Algunas cifras representativas. Aquí vemos lo relevante y lo terrible que fue el sector financiero para Uruguay, ¿no es cierto? Entonces empezamos con esto, ¿no? Dice así: el sistema financiero es sinónimo de pérdida de riqueza nacional. Y nos gustó poner una frase de Julio María Sanguinetti, septiembre de 1998, que dice: en Uruguay no cae ningún banco. Fue citado por Mario Vergara y José Licando en un trabajo presentado en la Jornada de Economía de 1999 titulado Hacia la capacitación de un juego de garantía del sistema bancario uruguayo. Un poco ahí creo que en esa frase está puesta a fuego lo que es una forma de ver al sistema financiero de parte de quienes están jugados al sistema financiero capitalista, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como decía el título, ¿cómo se generan algunas cifras representativas? Aquí a lo que me voy a referir fue traspasos graciosos que hizo el Estado a la banca. Entonces, solo banca privada, millones de dólares corrientes y porcentaje del PBI. Entonces, entre 1986 y 1988, en términos de capital se le pasó 425 millones de dólares. En intereses, entre 1985 y 1995, 1.522 millones de dólares. 1947 millones de dólares. En términos del PBI, estamos hablando de un total de 20,34%. Y aclaro, esto en términos de PBI anual, promedio, ¿no es cierto? Es como que uno dijese, bueno, ahora, ¿cómo yo puedo evaluar lo que se pasó en estos periodos a la banca? Y bueno, en todos los años, pero sumando todos los años, un 20% del PBI de un año. Que ahora, si el PBI está en 32.000 millones de dólares, bueno, un 20% son 6.000 millones de dólares. Pero eso fue entre el 86 y el 86 y 98 en términos de capital, intereses entre 85 y 95. Lo mismo, pero acá, aporte del Estado a la banca, 2002, 2003, y aquí estamos tomando también tanto la banca pública como la banca privada, ¿no? 2.533 millones de dólares en el 2002, con la crisis, ¿no? 742 millones de dólares en 2003, 3.276 millones de dólares si lo sumamos, ¿cierto? En términos del PBI, 27,20% cuando tomas en cuenta. Cuadro resume: las crisis nacionales y el sistema financiero. Aporte del Estado a la banca privada y pública, porcentaje del PBI. Y está tomado, ¿no es cierto?, con el criterio ese restrictivo que yo les acabo de decir, porque ¿qué es lo que se hace cuando uno dice, bueno, en términos del PBI? Es como decir, en términos constantes, es decir, en términos de kilo de papas, ¿cuánto yo le pasé para que pueda? Y si tengo un kilo de papas en el 85, es un kilo de papas ahora. En ese sentido, bueno, y todavía mejor, porque el PBI se renueva año a año, ¿no es cierto? Entonces, es una forma, ¿no?, que les hacen los economistas. Lo vi hecho por el Banco Mundial. El Banco Mundial hace exactamente lo mismo. Dicen, cuando lo vi comentando las crisis financieras, dice, pero de todos los países.
en India, dice, bueno, ¿cuánto costó esta crisis en términos del Producto Bruto Interno de esa nación? Bueno, en India dice tanto, en Tailandia, yo qué sé, países asiáticos, bueno, yo hice lo mismo, repetí la metodología del Banco Mundial para nuestro país. Muy bien, la pobreza y la marginación. El otro aspecto que yo creo que es clave, estructural, y que está condicionando una propuesta de desarrollo para el país, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras cosas que cae, y que pongo acá, es el tema de la pobreza en Uruguay, en dos indicadores, ¿no? La pobreza total y los niños menores de 6 años, con datos del INE, desde el 2000, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Porque el INE había dejado de publicar la línea de pobreza, que yo tomo en cuenta acá que la línea de pobreza en 1996. Todo esto lo podemos desarrollar más, ¿no? Hubo un tiempo, muchos años, que el INE dejó de publicar datos de pobreza, ¿no es cierto? Cuando volvió a publicarlo, lo publicó con otra línea que la línea del 2002. Yo mantengo, digamos, puedo fundamentarlo, la línea de pobreza de 1996. Entonces, bueno, con la línea de pobreza de 1996 tenemos esos datos de pobreza, ¿no es cierto? Que uno, un solo comentario, por ejemplo, ves acá que actualmente en el 2008, que bajó sustancialmente la pobreza, por ejemplo, con respecto al 2003, pero en la pobreza total sigue al mismo nivel que en 1999, ¿no es cierto? Casi al nivel del 2000, ¿no? Y la pobreza entre los niños, perdón, estaba mirando mal, la pobreza entre los niños, menores de 6 años, discúlpenme, que es la barra más alta, ¿no? Es esta, a ver, ahí está, prácticamente igual que en 1999, ¿no? Es decir, y después más alta que el resto de los años, que empieza en 1999. Y la pobreza total más o menos los mismos comentarios, ¿no? Y que va a ser difícil de mantener los niveles de pobreza actuales, digamos, sí. ¿Medido en qué? ¿En porcentaje? Ingresos. Claro, ¿me permitís que te diga? Está bien lo que tú decís. Cuando mide la pobreza, es la pobreza entre las personas. Entonces, ¿cuántas personas son? Cuando vemos acá, por ejemplo, yo para no alargar tanto, no puse los números, pero vamos al del 2008, ¿está? Es un 34%, me parece, ¿no? 24%, me equivoqué. 24%, ¿no? Te digo, si mirás esto acá, lo trasladás para aquí, estás en el 24%. Ahí está. ¿De hogares o de pobres? No, de personas pobres. ¿Tá? Por acá no dice, ¿no? Sí. Estos son porcentajes de personas. ¿Tá? Entonces, personas pobres, el método del ingreso, la línea de pobreza es el método del ingreso, que fijan un cierto valor, que ahora yo creo que está para Montevideo en 4.000 y pico, para el interior en 3.000 y pico de pesos por persona en el hogar. Y bueno, si el hogar en promedio tiene un peso menor, es pobre, a esa línea de pobreza, ¿cierto? Bueno, pero es la forma como, es una forma de medir, ¿no? Y esto lo publicó el INE, bueno, pero para ver la exclusión social, digo, no solo hay que ver la marginalidad. Yo creo que el número de presos o de reclusos es uno de los aspectos terribles, ¿no es cierto? Terrible, que te está indicando la partición de la sociedad, ¿no es cierto? El que esté emergiendo una sociedad con otras pautas de valores, con otros criterios, con otra forma de llevar adelante la vida. Por eso aquí pusimos los datos de reclusos. Y ojo, porque cuando uno ahora los partidos de la oposición se llenan la boca diciendo porque vino el representante de Naciones Unidas y en todas las cárceles y vio la barbaridad como viven los presos.
Lo que pasa es que antes no dejaban entrar a los representantes de las Naciones Unidas para que vinieran a comer a los presos. Quiero decir, ¿no? Antes no se conocían los números de presos. Yo los datos que tengo acá, que los pongo de 1996, en 1997, fue porque trabajé en el Parlamento y pude acceder, por el trabajo en el Parlamento, a estos datos. Pero no se daba a conocer el número de presos. No era el ciudadano común y corriente, no sabía cuántos presos había. Bueno, pero volvamos a las cifras. Fíjense que estamos diciendo que en 1996 había 2.600 pesos, 1.579, y ahora el último dato, en marzo del 2008, del 2009, me equivoqué, marzo dice, esto es 2009, porque diciembre de 2008, marzo de 2009, ¿tá? 8.238 presos. Aumentaron 500 en relación a diciembre del 2008. 7.739 o 500. Y ahí pongo una nota que realmente es impresionante, ¿no? El comisionado parlamentario del sistema penitenciario estima que en 2015 habrá 16.000 reclusos. Lo dijo públicamente. Muy bien. Ahora, vinculado al tema de la pobreza, hay un indicador que desarrolla el INE, que lo saca trimestralmente, que es ustedes son estudiantes de sociología, así que deben saber lo que es el segundo decil del ingreso de los hogares, el segundo decil, que marca, el segundo decil marca el límite superior del 20% de los hogares más pobres. Entonces sigue ese indicador. ¿Me explico? Ordena los hogares de menor a mayor y toma, bueno, ¿cuál es el hogar que marca el 20% de los hogares? Y mira, bueno, ¿qué ingreso tiene? Bueno, ese ingreso es el que sigue históricamente. Entonces aquí dice ingreso del límite superior del 20% de los hogares más pobres. Estos hogares son responsables de más del 50% de los niños, ¿no? Porque se sabe que en los hogares pobres se reproduce el Uruguay, es así. Entonces, tomando ese ingreso como representativo del ingreso de los pobres, tenemos que en 1993, a precios constantes del 2005, en términos mensuales, ganaban 13.623. En el 2008, 8.800. Al lado de esa columna está la pérdida mensual respecto a 1993. Mensual, sí. Está bien, perdón. Entonces tenés la pérdida mensual, ¿tá? De 3.000, bueno, llega ahora a 4.800. Pero interesa la pérdida anual también. Entonces tenés 36.000, casi 60.000 pesos en el 2008. Esto es el mismo indicador, pero se puede retomar de 1983. Siempre la historia cuenta, ¿no es cierto? Entonces, lo terrible es que, y llega hasta el 2007. Ahora está un poco más por arriba del 2007, pero no mucho más, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que estaba el 8.800 ahora, y acá está marcando menos de 8.000 en 2007, está un poco por arriba de la... Me explico bien. El valor del 2008 está por arriba de esta línea, está por acá, en 2008. 8.800. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que el 2008 está igual o por abajo que el ingreso de ese indicador en 1983, después de 26 años. Y bueno, y muy por abajo del resto de Muy bien, entonces, acá lo que hago es una propuesta, ¿no es cierto? Propuesta. Se requiere un proyecto de país a largo plazo construido por todos. El construido por todos parece tan, populachero, tan politiquero. Entonces, que tenga institucionalidad, es decir, cuando decís, ¿qué pasa en el Mercosur? El Mercosur no funciona por falta de institucionalidad. Que haya instituciones reconocidas y respetadas por todos. Entonces yo digo acá, ¿qué es institucionalidad? Es un PIT-CNT que realmente esté presente. ¿Qué es institucionalidad? Para mí también que haya representantes de los capitalistas. Y que realmente sea, digamos, que esa institucionalidad sea aceptada, reconocida, validada, que el Consejo de Economía Nacional, que marca la Constitución,
realmente funcione y no sea un título más. Que cuando dice vamos a acordar las líneas, a pesar de que al principio haya pelea, al principio no haya entendimiento, pero ese camino hay que recorrerlo, porque, o si no, bueno, creo que vamos al fracaso. Con instrumento de planificación, digo, con instrumento de planificación. Instrumento de planificación técnico, por ejemplo, uno de los aspectos que yo pienso es la falta de una materia de insumo producto en el Uruguay. Que actualmente nuestro gobierno no haya tomado todos los recaudos necesarios, nuestro gobierno, pues yo soy frente artista y lo digo, no haya tomado los recaudos necesarios para hacer una materia de insumo producto, un instrumento clave para, si lo sabrá Alberto, para la planificación, pero clave, fundamental, con lo cual vos ves cómo se interrelacionan los sectores, qué planificación puedes hacer para adelante, qué repercusiones tiene para atrás. No lo hay. Entonces uno dice, pero espera, entonces nosotros realmente queremos planificar, queremos que entre todos se construya un país de futuro, ¿no? Bueno. Recursos humanos. Requiere capacitación permanente de los trabajadores. En la sociedad de conocimiento, si algo se requiere, capacitación permanente. Más y más educación a los jóvenes, especialmente a los pobres, la mayoría. Muchos planes ceibales, por decirlo de alguna forma. ¿Tá? Inserción internacional, condicionado determinada por el proyecto de país, y no que el proyecto de país o las políticas sectoriales estén determinadas por aquella. En gran medida, uno lo que veía cuando se hablaba del TLC con Estados Unidos, que había que hacer una adaptación de la política del país, del sector industrial del país, del sector comercial, del sector servicios, de las patentes, a las demandas, a las obligaciones, a los requerimientos de Estados Unidos. Por eso digo, una inserción internacional mirada de nuestra perspectiva. Entonces requiere insertarse en el Mercosur, productivo, comercial, financiero, educativo, técnico, salirse de la dependencia de las IFIs. Pero sin lugar a dudas, no podemos seguir dependiendo de instituciones financieras internacionales. Para eso hay que hacer construcciones financieras en nuestro patio, en nuestro sector, en nuestra geografía, en nuestra América Latina. Bueno, más o menos esto es lo que en la radio hemos discutido y pensado, y lo que transmito. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por haber estado, por haber aceptado la invitación. Bueno, como dijimos antes, la idea ahora es abrir el debate o en su defecto hacer una segunda ronda de intervenciones que se establezcan diálogos.